Bueno, gracias a Dios que estamos aquí reunidos. Estas son fechas en las que mucha gente aprovecha para salir, ¿verdad? De vacaciones, para descansar. Nosotros mismos en algunas ocasiones hemos aprovechado estos días para tener reuniones fuera de aquí, ¿verdad? Y esto se hace porque en estas fechas mucha gente descansa, si no es que prácticamente todo el mundo descansa. Y bueno, tenemos esa oportunidad también de aprovechar estos días para alguna actividad. Se paralizan todas las actividades, y no nada más aquí, en todas partes del mundo. Y es interesante porque no es una fecha, digamos, en nuestro país hay muchas fechas del calendario cívico que le llaman, y que se festeja, se conmemora algún hecho histórico y entonces se tiene un día de descanso. No corresponde a ese calendario. Corresponde a lo que es conocido como la Pascua, y se le llama también la Semana Santa, ¿no? Y es interesante que nosotros revisemos el tema y nos preguntemos, ¿qué dice la Biblia acerca de la Pascua? Y que nosotros podamos realmente celebrar lo que el Señor dice y como el Señor dice. Así es que el mensaje del día de hoy se llama Celebremos la Pascua. Pero este mensaje lo vamos a filtrar por esta palabra, por esta pregunta que hacíamos: ¿qué nos dice la Biblia acerca de la Pascua? Porque sabemos que lo que Dios nos enseña y lo que está en su palabra nos evita muchos errores y nos evita, pues, evitar confusiones e incluso ser engañados. Porque, como decíamos, hay personas que aprovechan estos días para salir de vacaciones. Hay personas que hacen algunas celebraciones religiosas, desfiles, presentaciones. Hay quienes prefieren quedarse en casa a descansar. Hay quienes esconden huevos para los niños y festejan ahí el tema del conejo de Pascua. Hay diferentes manifestaciones. Pero es importante que nosotros revisemos lo que el Señor nos dice en su palabra. Y por ejemplo, ahorita que hablábamos de esta celebración que es común, que es conocida como Easter, ¿de dónde proviene esta idea de los huevitos y del conejo? Bueno, resulta que había una diosa germánica que se llamaba Ostara y que era conocida por estas personas como la diosa de la fertilidad y del amanecer, y entonces en primavera se les festejaba, ¿no? Y esta palabra derivó en alemán como Oster y en inglés como Easter. Y como suele suceder en las religiones, se mezclan una serie de situaciones y entonces genera una confusión, y resulta que hay gente que sin saber puede estar celebrando algo totalmente ajeno a lo que pensaba que estaba celebrando. Entonces, como nos decía Ramón en su meditación, nosotros siempre debemos acudir a la palabra de Dios y ver qué es lo que el Señor dice para estar ciertos de cómo debemos nosotros andar delante de Dios. ¿Es correcto que celebremos la Pascua? Es correcto, pero ¿qué nos enseña el Señor acerca de la Pascua? Bueno, en primer lugar vamos a ver que la Pascua fue instituida por Dios. La Pascua fue una celebración instituida por el Señor en los tiempos del Antiguo Testamento como una festividad para conmemorar la liberación de los israelitas de la esclavitud que sufrían en Egipto. Recordemos que el pueblo de Israel se había quedado en Egipto después de que José, habiendo tenido una posición muy importante de autoridad y que les podía ayudar a sobrevivir a algunos problemas que estaban ellos teniendo, pues deciden quedarse y se quedaron ahí por muchísimo tiempo, por 400 años. Y entonces esto que había sido un recibimiento amistoso originalmente, pues fue derivando poco a poco en una servidumbre y posteriormente en prácticamente una esclavitud en la que estaba el pueblo de Israel ante los egipcios. Y entonces clamaron al Señor y el Señor les contestó. Y bueno, podemos leer en el libro de Éxodo que el Señor les dio instrucciones precisas de cómo iban a conmemorar ellos este momento en el cual Él estaba dando respuesta a sus peticiones y los estaba liberando de la esclavitud.
Vamos a leer entonces en Éxodo 12 y leeremos del 1 al 14. Y dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y los panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Bueno, aquí vemos el origen de esta celebración y vemos los motivos que tiene el Señor para establecer una celebración específicamente en estas fechas. Es muy puntual en las fechas, en los días, y es muy puntual en la forma en que deben de tratar cada uno de los elementos de esta celebración. Y en ese sentido, había preparativos antes de la Pascua, y algo que era muy importante era la selección del cordero. Nos dice el versículo 3, dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, bueno, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Es decir, había uno solo, y si la familia no se lo alcanzaba a comer porque eran muy pocos, invitaban al vecino, pero tenía que acabarse el cordero. Y si algo sobraba de este cordero, de este animal que utilizaban, entonces al día siguiente era quemado aquello que no había sido comido. Entonces decía también que el consumir este animal debía de ser para cada una de las familias. Ese era el propósito original. Si eran muy pocos, pues entonces sumaban a alguien más. Y era muy importante también el que el cordero fuera un cordero especialmente escogido. Era un cordero que no tenía ningún defecto, y eso lo vemos en el versículo 5. Dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Yo vengo diciendo cordero, que tiene que ver principalmente con las abejas, pero podía ser también de las cabras. Pero debía ser sin defecto. Y entonces va dando una serie de instrucciones muy específicas de cómo debía de hacerse cada uno de los pasos de esta celebración. Y la parte más importante es lo que hacían con la sangre de este cordero, porque decía: lo pondrán sobre los 2 postes y el dintel de las casas en que lo han de comer. Y tenía un propósito, porque en esta de la última plaga, de las conocidas plagas con las que trató Dios con el pueblo de Egipto, en esta última plaga moriría el primogénito
Es decir, el primer hijo de cada uno de los egipcios, y no solo de ellos, sino también de sus animales. Y en aquellos lugares en donde estuviera la sangre del animal sacrificado a Dios, sacrificado a Jehová, se iba a saber que ahí la gente obedecía a Dios y creía por fe que Él los iba a guardar de esa condenación tan terrible que era que muriera alguno de los primogénitos. Y así sucedió. Lo podemos seguir viendo ahí en el libro de Éxodo, cómo efectivamente todos los primogénitos fallecieron, excepto las de aquellos que obedecieron a Dios, que era el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estaba estableciendo un tipo de la forma en que el Señor quitaría de manera permanente el pecado. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces decíamos que también debían de comer el pan sin levadura, y sabemos que la levadura tiene un propósito de fermentación en la masa y hace que entonces toda la masa sea de alguna manera contaminada por esta levadura, y entonces sus características vienen a ser diferentes. Entonces la levadura viene a ser un contaminante para modificar la esencia de la masa, y representa en esto al pecado, y decía, tienen que comer el pan sin levadura, es decir, la masa tal cual está hecha, sin ningún aditivo o algo que le estorbe, y esto lo hacía en representación del pecado. También se decía que ese día sería por memoria y que lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante varias generaciones por estatuto perpetuo, durante vuestras generaciones. Y eso lo vemos en Éxodo 12, 14. En resumen, la Pascua pues de los judíos es una celebración anual, era una celebración anual, y con ello celebraban su liberación de la esclavitud de Egipto. Y los preparativos incluían la selección y sacrificio de un animal escogido específicamente, con características muy específicas de pureza, y evitar la levadura en el pan con el cual comían esta cena. Entonces es establecida por el Señor. Pero siempre que el Señor hace algo, nosotros vemos primero lo extraordinario que es. Porque hemos comentado en otras ocasiones, por ejemplo, cuando el Señor libera de las consecuencias de la mordedura de las serpientes ardientes en el desierto al pueblo, pues es algo extraordinario. Cuando a alguien le podemos nosotros decir que el Señor hace estas cosas, es algo difícil de creer, como cuando les decimos, el Señor nos cambia a nosotros cuando le recibimos en nuestro corazón. La gente batalla a veces para comprender que esto sea cierto, pero así es el Señor. Entonces, en el momento en que les dice, van a sacrificar el animal y van a pintar en el dintel de la puerta su sangre y con eso van a ser salvados, pues tal vez alguien puede haber dicho, ¿a poco sí? ¿A poco así de sencillo? ¿A poco haciendo eso nos vamos a liberar de cualquier cosa? Y entonces vemos que aquellos que le creen a Dios, que siguen sus instrucciones y hacen su palabra, reciben las bendiciones de Dios, por imposible o difícil o complicado que se vea aquello que estamos enfrentando. Y en este caso lo deja como un estatuto del poder de Dios, del amor del Señor, pero principalmente de lo que un día iba a hacer Él con el Señor Jesús. Y en eso vamos a hablar en ese segundo lugar, que vemos en las Sagradas Escrituras que la Pascua es Cristo. Tiene un profundo significado para los cristianos la Pascua, ya que encontramos su cumplimiento en Jesucristo. Pablo nos dice en 1 Corintios 5:7, limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Recordemos también que el Nuevo Testamento nos habla siempre del cumplimiento de las promesas de Dios, de verdades establecidas desde el principio de los tiempos. Y la más importante es la reconciliación con Dios por parte de los hombres, por parte del hombre pecador, quien obra desde el principio en contra de la voluntad de Dios. Esta primera señal
nos la da en la narración del huerto del Edén, cuando el Señor utiliza el sacrificio de un animal inocente, evidentemente, para cubrir los cuerpos desnudos de Adán y Eva que habían desobedecido a Dios. Dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y en el versículo 21 más adelante dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Y bueno, en este pasaje vemos que esas túnicas de piel únicamente pudieron haber sido hechas por animales sacrificados con ese propósito. Y de esa forma nuevamente está estableciendo desde el principio el Señor que va a haber una muerte de un inocente para cubrir los pecados de la humanidad. Bueno, y después se establecería entonces el tipo en cuando se encontraban en la esclavitud el pueblo de Israel, el tipo específico. Entonces vemos estas características que también tiene el Señor Jesús. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de ovejas o de las cabras. Y nosotros sabemos, por el testimonio que vemos en las Sagradas Escrituras, que el Señor Jesús vivió una vida libre de pecado. Nunca pecó. Era sin defecto. Y vemos también cómo, decíamos, es un solo animal por familia. La salvación es de uno en uno. Cada uno de nosotros recibimos la salvación en lo personal cuando depositamos nuestra fe y nuestra confianza en el sacrificio del Señor Jesús. Es una salvación individual. Y dice también, pues, que la sangre es la que cubre de esa maldición que había para los primogénitos en Egipto, para que no murieran los hijos de los israelitas y todos aquellos que alguien hubiese escuchado esta indicación del Señor y hubiera confiado en Él, pudiera haber sido también liberado, porque la sangre de Cristo es la que cubre los pecados de cada uno de nosotros. Entonces, nuestra Pascua es Cristo. Dice, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, todas estas características hacen referencia al Señor Jesucristo. Y vemos también en los evangelios cómo el Señor Jesús es revelado como el Cordero de Dios, como esta exclamación que vemos en Juan 1:29, cuando Juan el Bautista se hallaba predicando, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso se lo reveló el Espíritu Santo. Ve al Señor y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él posteriormente revelaría que eso se lo mostró el Espíritu Santo cuando él exclamó. Es conocido entonces el Señor Jesús como el Cordero de Dios. El Cordero que había sido representado durante miles de años por estos animales que habían sido sacrificados y cuya sangre lavaba el pecado de las personas. Vemos en 1 de Pedro 1, 18 y 19 que la palabra nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí vemos entonces el cumplimiento de lo que estamos hablando que estableció el Señor Jesús. La sangre preciosa de Cristo es la que nos rescata de nuestra vana manera de vivir, la cual nosotros recibimos de manera
gratuita. Y el Señor Jesús como un cordero sin mancha y un cordero sin contaminación, que era necesario para el sacrificio y el pago de nuestros pecados. Entonces esa es la sangre de Jesús, la que nos limpia del pecado, la muerte y resurrección de Él. En 1 Corintios 5:7 nos dice la palabra de Dios: limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. El sacrificio, la Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Estos versículos presentan a Jesús como el cumplimiento y el verdadero significado de este cordero de la Pascua judía. En esta Pascua los judíos sacrificaban un cordero sin mancha como símbolo de su liberación de la esclavitud de Egipto. Jesús, siendo sin pecado y ofreciendo su vida como sacrificio por nosotros, se convierte en el cordero perfecto y definitivo que quita el pecado del mundo. Y definitivo, y esto es importante, por lo cual no se hace necesario que año con año sigamos rememorando esto que estaba establecido en el Antiguo Testamento y que tiene su cumplimiento en el sacrificio del Señor Jesús. Es un sacrificio definitivo, total y absoluto. Hay otras menciones muy explícitas del Salvador en el Antiguo Testamento, como por ejemplo Isaías 53:7, en donde se menciona: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y este pasaje de Isaías, pues es una importante profecía que describe la humillación y el sufrimiento del siervo de Dios, que se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Jesús cumplió esta profecía al ser llevado al sacrificio como un cordero, manso, sin abrir su boca, sin protestar, entregándose a sí mismo. Y vemos también que en Juan 19:36, la palabra de Dios hace otra referencia, como hay muchas más, no vamos a agotarlas, pero dice: sucedió esto para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. En ese momento se acostumbraba que cuando tenían alguna duda o para acelerar la muerte de las personas que estaban crucificadas, les quebraban las rodillas las piernas para que se desangraran. Y entonces con el Señor Jesucristo no ocurrió esto. El centurión, recordarán ustedes, dijo: él ya está muerto, y entonces hiere su costado y comprueban que ya había él fallecido, había entregado su alma. Pero era importante que no fuera quebrado ningún hueso suyo. Este versículo hace referencia al cumplimiento de la profecía en Éxodo 12:46 y Números 9:12, que establece que los huesos del Cordero de la Pascua no debían ser quebrados. Estos pasajes y profecías, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, nos muestran cómo Jesús es presentado como el Cordero sacrificado en la Pascua. Su muerte y resurrección cumplen los símbolos del Antiguo Testamento, revelando el verdadero significado y cumpliendo la redención y liberación espiritual que podemos encontrar en él. De tal manera que vemos que esto es instituido, la Pascua es instituido por Dios, pero es instituida por un propósito muy particular, para anunciarnos a cada uno de nosotros, por medio del pueblo de Israel, la forma en que él iba a entregar a su primogénito, a su propio hijo, que sería perfecto, sin manchas, y que iría como cordero al matadero para pagar por nuestros pecados con su sangre. Este es un establecimiento que hizo entonces el Señor, y vemos cómo en las Sagradas Escrituras se relaciona específicamente al Señor Jesús con este Cordero de la Pascua que había sido tradicionalmente ejecutado por el pueblo de Israel. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la Pascua? ¿Debemos celebrar nosotros la Pascua? Sí, pero debemos celebrarla todos los días. Vamos a leer
en Primera de Pedro, el capítulo 1 del 10 al 21. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocareis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bueno, en este pasaje nos da prácticamente un instructivo de cómo debemos de vivir el día de hoy. Y debemos de celebrar diariamente la liberación que obtenemos en Cristo. Al igual que los israelitas fueron liberados de la esclavitud en Egipto, nosotros hemos sido liberados del pecado y de la condenación a través de Jesucristo. Dice el versículo 18 del pasaje que acabamos de leer: fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Tomemos pues el tiempo todos los días para meditar en la palabra de Dios, para meditar en lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y ser agradecidos con esta liberación que Él nos ha dado. Todo esto que estuvo planeando durante miles y miles de años, dice, desde antes de la fundación del mundo, estaba destinado para cada uno de nosotros. Y nosotros hemos recibido por gracia, de manera gratuita, esa salvación que estaba reservada a todos aquellos que depositaran su confianza en el Señor. Es un rescate definitivo y eso debe reflejarse en nuestra vida diaria. No en una celebración particular, no en una semana, no en un domingo, no en un día en particular, sino en nuestra vida diaria, porque hemos sido rescatados definitivamente y para siempre. Y recordemos que al ser rescatados hemos sido una nueva creación, como nos dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. No se renuevan cada año, no se renuevan con alguna celebración, no se renuevan en alguna reunión. Todas son hechas nuevas. Somos nueva criatura y debemos vivir cada día como esas nuevas criaturas en el Señor, celebrando que el Señor pagó por nuestros pecados y nos dio esa bendita redención delante del Señor. Debemos de vivir, nos dice el texto, en santidad. El versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Debemos mantenernos libres del pecado, en santidad.
Este es un llamado muy particular que hace el Señor a nuestras vidas, porque cuando nosotros vivíamos en pecado y fuimos rescatados por el Señor, fuimos puestos en santidad, libres de pecado. Y depende de nuestra conducta y depende de nuestra obediencia al Señor o la desobediencia, el que continuemos siendo santos, sin mancha, sin pecado. Y es importante que tengamos siempre, todos los días en mente, que hemos sido redimidos del pecado y que el Señor nos llama a la santidad día con día. En 1 Corintios 5:8 dice la palabra de Dios: nos invita a celebrar la fiesta no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Así que deshagámonos de la levadura del pecado y vivamos vidas santas, vidas consagradas al Señor, vidas limpias delante de Él, con toda honestidad, con toda transparencia, no pretendiendo ser algo que no somos. El Señor nos conoce, Él nos ha redimido. Y debemos ser obedientes a su palabra. La palabra obediencia está subrayada. A mí me brinca en cuanto leo este pasaje. Como hijos obedientes. Y pensamos inmediatamente, si lo habremos sido en nuestra vida terrenal, y pensamos que cómo nos gustaría que nuestros hijos siempre fueran obedientes. Y si fueran obedientes, la mayoría de las veces podrían ellos apartarse de situaciones que les van a perjudicar, porque lo que queremos los papás son cosas buenas para nuestros hijos. Y así Dios quiere lo mejor para nosotros y dice que debemos vivir como hijos obedientes. El Señor en su palabra nos muestra su voluntad, nos guía por un camino libre, nos aconseja cuando tenemos dudas, nos enseña y nos aleja del pecado para que vivamos justamente en santidad. Por eso debemos ser obedientes a su palabra. Debemos día a día acudir a la palabra de Dios y ver qué nos está mostrando ese día en particular el Señor para nosotros. Debemos celebrar entonces que tenemos esta comunión con el Señor y esta información que Él nos da por medio de su palabra, con la cual se comunica con nosotros, y buscar la santidad de Dios. Dice también el pasaje que no tomemos la forma del mundo en que vivimos, en esas costumbres en las que vivíamos antes de ser rescatados por el Señor. Pero esas costumbres nos llevaban a la perdición. Y esa manera de hacer las cosas nos tenía alejados de Dios. Y eso tuvo el alto costo de la sangre del Señor Jesucristo, de su muerte. Y debemos de valorarlo. Porque a veces andando en el mundo, de repente nos vamos alejando del Señor y empezamos a realizar algunas actividades que hacíamos antes de ser creyentes. Cuando el Señor nos dice, debemos de apartarnos de la forma del mundo y de las cosas que hacíamos antes de ser creyentes. Y en eso también va implícita la obediencia. Entonces debemos de vivir prudentemente como hijos de Dios en obediencia, santidad y sobriedad, esperando a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Y esa es la gracia que esperamos. Y en cualquier momento sabemos el Señor va a llegar. Dice el versículo 13 de este pasaje de 1 de Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando Jesucristo sea manifestado. Eso es lo que estamos esperando y estamos gozosos de hacerlo. Y hay una celebración que se denomina, o que hemos denominado, la Cena del Señor. Hay quien la llama la Mesa del Señor, y que periódicamente nosotros realizamos aquí porque es una cena instituida por el Señor. Y en 1 Corintios 11:26 se narra cómo en la celebración de la Pascua, justamente en la celebración de la Pascua, Él tiene la última cena con sus discípulos y les deja instrucciones muy precisas de lo que deben hacer. Y es en ese tiempo en particular, cuando se está celebrando la Pascua, cuando el Señor Jesús es entregado como el Cordero definitivo que quita el pecado del mundo. Él está dándoles instrucciones y termina con una parte muy importante que dice: todas las veces que comiereis este pan
y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, cuando nosotros hacemos este ceremonial que debemos de mantener, insisto, día con día, en nosotros dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y este es otro propósito por el cual nosotros debemos estar viviendo, anunciando la segunda venida del Señor, su muerte, su resurrección y su segunda venida, predicando el Evangelio, compartiendo con otros que no conocen el amor de Dios y que no conocen lo que el Señor dice en su palabra. Así que hay muchas razones por las cuales nosotros debemos celebrar la Pascua, recordar la Pascua, pero entender el verdadero significado y compartirlo con las personas. Ahora que hay tiempo, ahora que están descansando, ahora que no están distraídos con el trabajo, es una buena oportunidad, pero siempre debemos hacerlo. No caigamos entonces en las confusiones en las que el mundo cae, no caigamos en comercialismos en los que el mundo cae, sino vayamos siempre a la palabra de Dios, que es donde está la fuente de la verdad y donde nosotros podemos andar sin ninguna confusión y sin ningún engaño. Las personas que no consultan la palabra de Dios son las que son engañadas y sabemos que el engañador de este mundo es Satanás. Así que celebremos la Pascua, celebrémosla día con día, gozosos de que el Señor Jesús fue entregado por nuestros pecados. Podemos entender ahora que si tú eres una persona que no ha reconocido la importancia y la magnitud del amor de Dios y por lo tanto no ha recibido la gran salvación del Señor, debes abrir tu corazón hoy mismo. Arrepiéntete de tus pecados y de la vida sin rumbo que has llevado hasta hoy. Ese es el mensaje principal de la Pascua. Eso es en donde cada una de las personas que no conocen al Señor deben buscar, porque es lo que se hizo para todos los pecadores, no nada más para unos cuantos. El día de hoy tú puedes tomar esta decisión. Busca al Señor. Busca en la palabra de Dios qué es lo que ha motivado todo esto que ahora le llama la atención a tanta gente, al grado tal de dejar de trabajar, cerrar bancos, negocios, etc. Bueno, inquiramos en la palabra de Dios qué es lo que el Señor hizo y por qué es importante para nosotros. Para que entonces el sacrificio del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, sea aplicado a tu favor, como pago de tus pecados y de hoy en adelante vivas una vida limpia y segura con un destino eterno y glorioso al lado de nuestro Salvador. Y los que hemos tomado ya esta decisión, debemos continuar nuestra vida celebrando día con día la Pascua en nuestro corazón, con nuestra familia, con todos aquellos que amamos. El pago que Jesucristo hizo por los pecados de cada uno de nosotros. Y debemos hacerlo viviendo una vida de santidad y de servicio, de obediencia al Señor, aprovechando el tiempo para compartir con otros la importancia de ser salvados y la comunión con Cristo y con todos los que hemos sido rescatados por Él. Recordando siempre las palabras que nuestro Señor Jesucristo plasmó en Juan 8:36 cuando dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Liberémonos de tradiciones, liberémonos de justicia, liberémonos del engaño. Vayamos a la palabra de Dios y hagamos lo que Dios dice en ella y entonces tendremos un destino seguro de gozo y paz en el Señor. Que Dios los bendiga.